Paren las rotativas. Llegó con ustedes, damas y caballeros, el joven inversor Agustín Natoli. Acá tenemos joda. Solana en TTM. Solana, querido amigo, yo la tengo comprada, mirá, acá. Querido amigo joven investor. Solana, mirá, ya le estoy ganando un 4%. Te estás perdiendo mis señales. Es que, yo le voy a explicar. Hoy a la mañana, nosotros generalmente nos chusmeamos. Hacemos la vieja, ¿viste? Entonces yo le digo, hoy a la mañana lo jodí, che, mirá este video. No importa de quién. Y me dice, es impresentable, esto. Nos pusimos a hablar, bueno, nada. Bueno, para los que vienen del Instagram de joven y me vienen, yo todas las mañanas hago trading en vivo, en cuenta real. Esperen que ponga una alarma acá. Hago scalping, hago swing, hago criptomonedas, hago fundamental, hago todo. Si vienen de Argentina, 9:30 de la mañana, prenden acá y encima contesto el chat. Tengo operaciones en Sol, tengo operaciones en Ethereum en futuros, apalancado por 5. Tengo acciones, la cuenta esta la iniciamos, les cuento para que sepan. La iniciamos hace, ¿cuánto? 3 meses. En junio. Les puse 3K, 96% de cosas ganadas, 91, 94. La cuenta la llevamos ganando $849. 1, 2, 3, 4 meses. Dividan. ¿Cuánto es el porcentaje de 3.000 a 849? A 900 en realidad. ¿Cuánto es el porcentaje? Sí, viejo, se disfrutan las charlas. Claro que sí. Sacaste los guabancó por joven inversor. Oh, bueno, pero un youtuber que yo lo admiro porque con tan solo 21 años vino a casa cuando tenía 70.000 suscriptores y dijo, yo en mi cumpleaños de 21 quiero tener mi placa. Y la obtuvo. Uno que no vende motos. Uno que es un grosso, para mí es un grosso. Y que ya está llegando a los 200K. Querido, a los 21 años. Ustedes estaban jugando a la muñeca. Y joven invasor ya tenía la plaquita. Qué grande, Agustín, gracias por pasarte. Mándame mi. Claro que sí. Estamos acá en Twitch, Inversiones en el Mundo, yo te abro mi acá. Y charlamos. En vivo. Único medio. Esto se descontrola, gente. Joven, ¿a qué edad pasás a ser viejo? Y bueno, pero tiene como 40 años ya para, digamos, tiene 20. A los 60 sigue siendo joven, así que tiene 40 años más para ser youtuber. Adulto inversor, claro. ¿Qué haces, Agustín Natoli? Joven. Buenas, ¿cómo va? Bien, todo bien. Che, ¿lo escuchan? ¿Bien? ¿Lo ¿Me escuchan bien? Joven invasor duerme hasta tarde. No opera a la mañana, eso está muy mal. Pero está bien. Compra acciones en eToro y con eso está tranquilo. Claro. Pero está bien que duermas todavía. A ver, vos trabajás de noche, yo ya lo sé. Sí, bueno, no cuentes mis segundos trabajos, pero sí trabajo de noche. Ajá. Claro, una vuelta me preguntaron, ¿vos antes a qué te dedicabas? Y yo le dije, stripper, pero bueno, ahora ya no me da el cuero, ya la edad, ¿viste? ¿Cómo andás, Agustín? Todo bien, ¿ustedes cómo están? Tradeando un poco los veo ahí a full. Sí, comprando acá, viendo el mercado, analizando, haciendo de todo un Sí. poco. A mí me agarró la maldita costumbre, yo me levanto temprano, no es que no me levante temprano, me levanto a las 10, 9:30, ese es temprano para mí, ¿no? Pero me quedo con el celular mirando, o sea, me abro TradingView, me abro LSG en el teléfono y me quedo con el teléfono en la cama, me da fiaca levantarme, entonces capaz que me levanto, o sea, hoy me levanté temprano de la cama, o sea, que yo abro los ojos hace 2 horas, pero Claro. yo me levanto de la cama a las 11, por él. Haces un poco de fiaca. Sí, mal, me cuesta una banda levantarme a la mañana. Duermo mucho, pero después a la noche me quedo, son las 3 de la mañana y estoy contestando mensajes en Instagram, o las 4 de la mañana estoy contestando mensajes. O sea.
Estás a full. Duermo un poco en realidad. Che, felicitaciones, ya llegás a los 200. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones, amigo. La verdad es increíble, no lo puedo creer todavía. Me acuerdo el día que viniste a casa, nos sacamos la foto con la placa de 100. Ya, ¿De ahora. verdad? Sí. Ya, ahora, ¿cuándo te dan la próxima placa? Me 500. tendría que fijar, hay una parte en YouTube que se llama YouTube Rewards, que es la parte donde te dan los premios de suscriptores y demás. Sé que, bueno, está el de 100.000, que es el que tengo, y después creo que el que le sigue es el del millón. O sea, son medios ratas, podrían poner uno al medio palo. Claro, Déjense de joder, claro. dejemos de joder. Claro. A ver, quiero ¿Sabés leer qué? los comentarios. ¿Sabés qué te iba Decime. a comentar estos días? Lo comento en público. ¿Vos sabías que podías tradear el Merval en dólares? ¿En dónde? ¿En el SG? Sí. No, no sabía. ¿En serio? Por eso te estoy diciendo, pero a vos que te siguen mucho, para hacer un clickbait tremendo. Mm. Entonces te lo quería contar. Mira, vos estás viendo la pantalla, para que estoy cerrando operaciones. Dame un Sí, segundo. estoy viendo. Ahí están poniendo un stop loss en break-even. Claro, para no interrumpir la charla. Esta la cierro. Chao, listo. Mira, te muestro. Vos venís acá, porque vos tenés mucha gente que tiene también el SG. Entonces, Sí, vos sí. venís acá, yo me creé uno que se llama ADRs argentinos. Me creé una plantilla. Sí. ¿Está? Sí, sí. Entonces vos venís acá, esperamos un poquitito y podés tradear los ADRs argentinos, ponerle short, a Gegal, podés hacer lo que quieras y en dólares. ¿De qué bueno? No, no, Esa no. no la tenía. A No, ver. por eso te quería llamar para explicarte, para que hagas un video para todos tus seguidores, que vas a tener más visitas que yo, porque yo lo explico toda la mañana, pero mucha gente a vos te sigue por el Merval, por los CDR y por todo. Mira, acá Sí, tenés IPFD, Pampa Energía. ¿Estás viendo la pantalla? sí, sí, se ve. Yo lo veo con un poco de delay. O sea, los que están viendo en el stream lo ven en el momento. Yo lo veo un poquito más tarde porque estoy hablando con vos en vivo, pero viendo el stream que va con delay. Ah, bueno, está bien, está bien. No, Bueno, igual lo veo bien. Veo bien. Tenés IPF. IPF, Grupo Financiero Banco Galicia. Y vos, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Transportadora del gas sur. $4 tenés que tener en la cuenta. Y comprás 10 shares. No sé si Claro. todas estas porquerías pagan dividendo. Y si no, vos decís, mira, esto le viene en short, Telecom Argentina. Mirá el velón que pegó hoy. Está para meterle un short a todas y nos vemos en un año. Y bueno, hace un video. Short al Merval. Listo. Short normal, a la mierda. ADR es Bueno. Argentina. Esto, ¿no? Y además, si seguís buscando, tiene como 70.000 instrumentos. Pero yo encontré de Argentina todos estos. Ah, y está Meli. Sí, Meli sé que estaba, porque Meli, a pesar de ser una empresa argentina, que tiene mucho que ver con Argentina todavía, ya es una empresa que está bastante consolidada en Estados Unidos, entonces esa sabía que estaba. Pero no sabía que estaba IPF, por ejemplo, Galicia, y ni mucho Mirá, menos mirá quién estaba está. INSA, por ejemplo. Globan. Yo, qué hijo, puta. Acá la sorteamos con $2. O la Olvidá, longueamos. Pero, olvidá. ¿sabés cuál es el tema? Yo el otro día estaba escuchando a uno. eh, Sí, Hablaba con gente de cómo salir del riesgo argentino, salir de... Y hay mucha gente que, viste, conoce todas estas empresas. sí, sí, sí. Digamos, si seguimos la teoría de Peter Lynch, de invertir en empresas de que uno conoce, que uno sabe, que uno las usa, y bueno, salís del riesgo argentino, te metes acá en London, tradeás en dólares, seguís manteniendo tus dólares y no te jode la inflación. Totalmente. De hecho, yo hice hace no mucho, calculo 2, 3 semanas, no me acuerdo hace cuánto, hice un video que tuvo bastante controversia, porque yo le explicaba a la gente que los CEDARS es un instrumento que está muy bueno, porque a pesar de que vos tenés pesos, estás cubierto con el contado con liquidación, que es uno de los tipos de cambio que tenemos, que es uno de los tipos de cambio libres, que era libres hasta hace no mucho, Ujú. y te ayudaba a tener un activo de afuera, como por ejemplo es una acción de Apple, por decir algo, y a su vez estar cubierto contra la inflación porque el contado con liqui te cubría. El tema es que vos tenés un contado con liqui que hace meses que no sigue la inflación. Vos tenés una inflación galopante por arriba del 3% todos los meses seguro, y el contado con liqui no te estaba subiendo un 3% todos los meses. Entonces,
el poco rendimiento que vos le estabas sacando a los papeles, a Apple, por ejemplo, te lo come la inflación. Y entonces, y no es lo mismo un 3% en pesos que te pueda llegar a rendir un CDR en pesos que un 3% en la acción original, que es un 3% en dólares. Un 3% en dólares en un mes cubriste la inflación de todo el año, un 3% en pesos cubriste la mitad de la inflación del mes. Entonces, hice un video explicando eso y que traten de dolarizar los portafolios de verdad. Yo ofrecí una alternativa conservadora que era Nexo. Yo la uso un montón, tengo un montón de plata ahí. Te cuento. Y otras opciones, tenés, bueno, propio LSG, Crypto.com, BlockFi, no sé, hacer un staking en Binance o hay un montón de opciones que puedes hacer con dólares y que te generan rendimientos. Claro, sí. Pero es un tema de diversificación también. Yo sigo teniendo CEDAR, sigo operando mercado local, pero soy consciente también que tener pesos es un riesgo muy alto. Es que te digo, muchos, digamos, bueno, primero te digo, lo de Nexo me encantó. Nada, me pareció una maravilla, así que ya puse guita ahí también al 12% No, y sí. lo estoy publicando acá. La verdad que me encantó. Bueno, obviamente lo dije en el día que lo, ¿cómo se llama? Que lo anuncié, que vi tu video, me encantó ese 12% anual en USDT. Y encima todos los días la fichita que te caen los dolarcitos, ¿cómo Es me... espectacular. A mí me encanta. Pasa que yo tengo un problema muy grande. A mí, cuando hay algo que me gusta mucho, yo lo comparto enseguida. Eso lo hice siempre. O sea, los que me siguen, cuando tenía 200 suscriptores, yo hacía lo mismo. A mí, cuando Buenbit empezó a sacar el tema del staking, yo tenía 1000 suscriptores y subí un video mostrándolo. Y a mí, cuando algo está bueno, me gusta y lo subo con ganas. Y se me nota que me gusta. Entonces, hay mucha gente que llega por primera vez a mi canal y dice, no, mirá cómo habla tanto por una publicidad paga, no sé qué, no sé cuándo. Yo me recalenté porque el video de Nexo es un video que yo lo subí un martes y yo no podía grabar un lunes, lo tuve que grabar un domingo. Y yo los domingos voy siempre a la casa de mis abuelos, es el único día que los puedo ver y voy a almuerzo con ellos. Y ese domingo les cancelé porque quería grabar ese video porque realmente creía que era... sigo creyendo. Me parece que es una de las mejores opciones a día de hoy para hacer con nuestros dólares. Una tasa del 12% anual, eso no te lo paga nadie. Encima Nexo es fuera de Argentina, fuera del riesgo argentino, tenés seguros, está regulado, o sea, está todo en regla como tiene que ser. Y dije, no, este video lo tengo que compartir, la gente tiene que conocer esta opción, de verdad está re bueno. Y le metí todo el domingo, es un video que dura como media hora y a mí me llevó como 6 horas entre transferencias, me llevó muchísimo tiempo y muchísima edición. Y lo subí con un entusiasmo, o sea, estaba contando los días para que la gente lo vea y conozca la opción, ¿viste? No, Y estuvo genial, estuvo me genial. aparecieron un montón de comentarios de gente, tanto por una publicidad paga, ¿verdad? Nexo no sabe, o sea, Nexo o sea, nosotros, los argentinos para Nexo, o para cualquier plataforma que sea como Crypto.com, por ejemplo, somos mosquitos, le chupamos un No, huevo. además, ahí te dice en la página, tiene holdeado 375 billones. Nosotros que le ponemos, no sé, 2, Yo 3. le mando un mail, ni siquiera me contestan. No te dan bola, no te dan bola. Olvídate. No te dan bola. Bueno, pero qué sé yo, me dio un poco de bronca porque fue como no un sacrificio, porque tampoco es que estuve una semana levantando tacho de pintura, pero no sé, es como le dediqué bastante tiempo. Hubo un montón de gente que me agradeció y un montón de gente que lo está usando, pero siempre está ese porcentaje de gente que son mala onda y bueno, pasan esas cosas. No le dé bola, porque yo te di bola y de hecho yo lo sigo acá diciendo todos los días. Para el que no sabe qué hacer en esta época, ¿viste? De criptomonedas, que está medio lateral, que viste que pueden perder guita y todo, unos ahorros en plazo fijo en staking en Nexo no viene nada mal. Para nada. Para nada. Buenísimo. Así para De mí hecho, yo lo estoy haciendo. Sí, Yo sí, estaba viendo de comprar un inmueble, un departamento, como para diversificar un poco la inversión, Ujú. para no tener todo bolsa y criptos. Y estuve averiguando por allá por mayo, abril, junio, qué sé yo, y cuando estuve viendo los rendimientos era un chiste, o sea, una propiedad en términos... Acá en Argentina alquilar no es rentable, eso me di cuenta, yo no sabía nada de propiedades inmuebles. Acá en Argentina el negocio es comprar, refaccionar y vender, alquilar no sirve para nada. Y yo lo que quería era una renta mensual. Entonces, agarré la misma plata con la que me iba a comprar el departamento, terminé metiendo todo en Nexo. Metí todo en Nexo y ese es mi departamento, es el departamento que no tengo. Y sí. Bueno, cuando necesites, te digo, mis viejos toda su vida vivieron del real estate. De hecho, tienen un par de casas ahí alquiladas, refaccionaban, hacían... Vamos, conozco mucho el tema y como conozco tanto el tema, porque yo de chico, a tu edad, yo veía los negocios de mis viejos, es un tema que no me metería nunca.
Nunca, porque Jamás. lo que te deja una casa, un departamento es el 1% anual. Sí, es un chiste. Así que, y encima no te pelees con los inquilinos, la ley, no sé si tiene chicos no lo saca más, mi viejo tuvo un quilombo una vuelta que durante 5 años no pagaron alquiler y no pudo sacar a la gente, no hay No, no. legislación, es un dolor de pelota, así que lo ideal, joven investor, lo ideal, Nexo. sí, o líquido en alguno que te deje algún rendimiento y punto, a largo plazo. Y si el día de mañana te vas a vivir solo, alquila. Sí, olvídate. O sea, Alquilá, listo. A los 2 años no te gustó, te mudás o tenés que pintar toda la casa de vuelta. No, que la pinte otro, chau, yo me veo otro lado más lindo. la pinte Que otro. la pinte otro, claro, yo hacía eso. Pero no, acá el Sí, negocio sí, terminé inmobiliario. decidiendo eso. La verdad que terminé decidiendo eso porque o sea, la tasa de retorno, el ROI que tenía un departamento, no sé, las ganancias las iban a ver mis tataranietos. Es un chiste. No, no, no. El negocio, si estás metido y sabés del tema, que era lo que hacía mi viejo durante muchos años, era buscar a dueños directos, sin intermediarios, casas detonadas, ¿se entiende? Muy Mm, baratas, pelearle el precio, las compraba cash, las refaccionaba y la vendía el doble en 4 meses. claro. ¿Entendés? Sí, Ese era sí, el sí. mejor negocio y con eso mi viejo pudo seguir construyendo y hacer otras cosas. Pero si no, no sirve. No, totalmente, totalmente. Y nosotros que estamos todos con, digamos, que sabemos de trading y todo, el pedo, meterse en Sí, algo de sí. material. Imagínate, estás tradeando y te llame el plomero de una casa que estás refaccionando, que se le pinchó la bomba de agua. No, se te hinché la pelota. Totalmente. Pero bueno, yo lo pensaba desde el lado, vos debes tener, ahí donde vivís es tu casa y tenés como piso, digamos. Entonces yo lo pensaba desde el lado de poner los pies un poco en la tierra y tener algo más tranqui a diferencia de todo lo que tengo. O sea, yo todas mis inversiones, tengo algunas inversiones por fuera de lo que es trading y lo que es cripto y demás. Yo también tengo RIS de minería. Hace poco compramos una SIC. Tengo otras cosas, pero todo tiene que ver con este mundo. Entonces, quería encontrar algo para pisar un poco de tierra y decir, bueno, tengo esto tranqui, que bueno, no sé si es un negocio, pero por lo menos mantengo el poder adquisitivo. Si me va mal con todo lo que tengo, ponerle que se da la casualidad o se da no sé, se pasa lo que tiene que pasar, tengo algo y me queda algo, ¿se entiende? Mira, yo como consejo del nono inversor, lo que te puedo decir es esto. Sigan acá, Sergio, por favor, acá en el botón de seguir. ¿Cómo es? ¿Es el corazoncito? ¿Cómo te siguen? Sí, en el corazoncito. Sí. Yo como consejo que te puedo dar es, mientras vos no tengas familia, que no tengas hijos, y Sí, puedas, olvidate. y tus viejos no te echen de tu casa, hace billete, Sí, hace liquidez. Ahora, cuando algún día, si tenés hijos, ahí sí tener la casa propia o un departamento. ¿Por qué? Porque si a uno le va mal, tus hijos, que es tu responsabilidad, de última tienen un techo, que es lo que hice yo claro. a ver, mi primera propiedad la tuve a los 40 años. Sí, No, no, digamos, pero ¿por qué? Porque ya tenía mis hijas, el riesgo argentino, no sabes qué va a pasar y seguir alquilando. Yo dije, no, a ver, yo, mis hijas de última, si me pasa algo, mis hijas tienen un techo donde dormir. Punto. mm, Pero mientras tanto, que, digamos, no sé, estás de novio, estás con pareja, esto y no tenés hijos, viví la vida, disfrutala, hace cash flow y después, ahí dicen, hasta los 45 años trabajando con mi viejo. Claro, lo que pasa es que yo pensaba esto, mis viejos tienen una casa, digamos, todavía está mi habitación de soltero, todo. De última no tenía hijos. Y nada, me llegaba a ir mal y volvía a la casa de mis viejos. totalmente. ¿Entendés? A ver, mis viejos que me van a echar y decir, no, no volvés, no, no te van a decir eso. Hasta levantar cabeza nuevamente. Ahora ya cuando tenés hijos ya es otro tema. Así que, joven, seguí con Nexo, seguí haciendo negocio, seguí haciendo billete. Me Seguí dice, subiendo videos. claro, seguí subiendo videos que te va bárbaro. Ahí uno me preguntaba, ¿dónde la tengo la pregunta? Me fui guardando las dudas que me dejaban. ¿Está saliendo desde Kansas? Yo, no sé qué les agarró con Kansas. Yo a Kansas no fui tantas veces, fui 2 veces, tampoco fui 73. A ver.
Joven, ¿vos invertís en LSG? Sí, estoy en LSG. De hecho, tengo alguna posición abierta tranqui a Swing. La tengo hace, no sé, un mes más o menos. Pero tengo, sí, sigo usando LSG. Después que más me preguntaron, joven, ¿cuál es la técnica para tantos subs? No sé, subo videos y viene la gente. Joven inversor, ¿respondés primero el mensaje de una mina o mirás TradingView cuando agarrás el celular? No, lo primero que miras es TradingView. No hay minas en el camino. ¿Qué más? Cualquiera. La verdad, boludo. Che, boludo, pregunten cosas serias. Sí. Joven, ¿vos usás el tridente? No sé qué es el tridente. No, Sergio me explicará. enseñé, bueno, eso de última un día te explico, tengo un video, está buenísimo para saber canales, vos usás mucho la estrategia de canales y el Sí, piso, el rebote y todo, y hay una herramienta tridente en TradingView que es excelente, es excelente. mira. Yo después te voy a pasar el video, te digo, eh, no dibujás más líneas, tirás el tridente y te dice la zona de compra, la zona de venta, pero Mira, espectacular. bueno. A ver, pará, si lo tengo acá, ya te paso el link, después miralo, está en YouTube, así que es un video corto, no es YouTube. ¿Qué se puede hacer en Nexo? Pregunta Alejo. En Nexo lo que vos podés hacer es enviar USDT y los pones a generar tasa de interés. Te paga todos los días y nada, eso. Lo tenés ahí. Tenés liquidez rápida, o sea, los puedes sacar cuando vos quieras. Nexo tiene un seguro por si le pasa algo, está regulado. Nada, me parece que a día de hoy, en términos conservadores, es una de las mejores opciones. También está, como les digo siempre, yo hablo mucho en Nexo porque es la que uso yo, es la que tengo en el teléfono y es donde tengo mi dinero. Pero tienen otras como Crypto.com y BlockFi que funcionan muy bien. Es el mismo sistema también. Pueden enviar USDT y le genera tasa de interés. También acepta otras criptomonedas. Si tienen Bitcoin, Ethereum, Cardano, tienen otras criptomonedas, también las pueden mandar a cualquiera de las tres plataformas y les genera interés en esa moneda. O sea, ustedes pueden ganar, no sé, si tienen Bitcoin en Binance, en vez de tenerlo en Binance, lo pueden mandar a Crypto.com o a Nexo y les genera interés sobre ese Bitcoin que ustedes tienen. Eso lo tendría que explicar. Sí, Che, ¿por qué cuando escriben Marchetti aparece está full time con la novia? No molestar. es el bot, los mod son tremendos, hacen Son jodas. terribles. Ahí te pasé el video por WhatsApp, después míralo, el tridente te va a gustar. Lo voy a mirar, me lo voy a guardar. El tridente te va a gustar para tus análisis. Yo te veo siempre, que vos trazás líneas, decís piso, 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 piso. Bueno, el tridente te va a marcar las zonas de entrada, digamos. Es más, es para que hagas un video y de hecho podés decir, me lo dijo Sergio de Inversión en el Mundo. Sergio. Ah, ya sé. Está bien, sí, sé cuál es. Es el tridente de Pitchfork, ¿no? Claro, El de claro. Pitchfork. Sí, lo conozco, lo conozco. No lo uso tanto, pero lo conozco. Está bueno. No, pero es una herramienta más. Yo te digo, yo la uso bastante para, digamos, para largo plazo. Claro. Y después lo que te tengo que explicar, que vos lo sabés como estás ocupado, yo lo que estoy haciendo, tengo una planillita Sí. automatizada de análisis fundamental de las empresas. Mira. Acá la estás viendo. Entonces, tirame una empresa que vos dirías la compro. Y por ejemplo, te tiro Apple, por ejemplo. Vamos con la fácil. Apple. Estamos charlando con un joven. Esperen que pongo acá un TP. Bueno, Joven, ¿en qué entrarías ahora si empezaras de cero? Si empezara de cero, yo empezaría con Nexo. Como o en Bit o alguna plataforma que genere interés. Básicamente como para empezar a familiarizarme con el ambiente, ¿no? Después con el tiempo te vas a ir metiendo otras cosas, pero yo arrancaría por ahí. Y si querés empezar en la bolsa, si querés tirarte a la pileta de una, te podés ir al SG o de Toro, o podés arrancar por el camino de a poquito, y arrancás por el Merval, cuando te des cuenta que perdés con la inflación, te mudás al SG, pero bueno, no te perdés esa experiencia. A ver, ¿cómo está la planillita? mira, Apple. Me dice que tiene un target de 167. Un posible target de 167. Tiene ganancias por acción. Bueno, todo esto está explicado en un video. Yo después te explico bien si querés. Dale. Tiene una deuda de 1,65. ¿Qué quiere decir? Que está endeudada hasta la Sí, hasta manija. la manija. Tiene o sea, de lo que vale la empresa, tiene lo mismo en deuda y un 65% más. Claro. Y las ballenas se fueron a 58. Antes estaban en 70, así que están desprendiéndose. Sí, igual. Las ventas de los últimos años vienen bien.
Pero si venimos acá a Finbox, que es el descuento de flujo de caja por Grow, que lo uso mucho. No, pero el Excel que armamos está tremendo. Después te lo voy a Sí, pasar. ya lo veo, está muy bueno. Porque se autocarga solo las ventas de los últimos 5 años. Venimos acá. Apple. A Apple, por el descuento de flujo de caja, la ven en 146. ¿Por qué? Mira. Porque está endeudada. Entonces, Apple, no me meto, digamos, yo ahora estoy haciendo, para largo plazo estoy haciendo análisis técnico, análisis fundamental. A Apple no compro ni por joda. Ni muerto. Ni muerto, porque encima está carísima. Y Y encima está muy está arriba. endeudada. Listo, chau Apple. Sí, Apple en el precio en el que está actualmente acaba de hacer un testeo sobre el máximo histórico que había tenido antes. O sea, yo me metería si es un trade corto. O sea, lo compro ahora, le pongo un stop cortito por debajo de 140 y especulo con ese movimiento. Para largo plazo me parece que salvo Coca-Cola, que es la única que todavía no rompió su máximo anterior, están todas en la loma del traste para largo plazo. Están A muy ver, arriba todas. me decís COU. Mirá cómo pongo el ticker acá. COU. Si hay una empresa que tiene, por ejemplo, no sé, un 90% de ballenas, o un 89% que las hay, es bueno, quiere decir que los institucionales se están fijando en esta empresa, pero tiene un grado de peligro, en el sentido de que si el 90% de las posiciones las tienen ballenas, cuando las ballenas se quieran ir, te retiran el precio a la mierda. ¿Entendés? Entonces, es No, como un pero- arma de doble filo. Hay que tener cuidado, pero es un buen punto. Claro, yo lo que expliqué es que tampoco comprar empresas con ballena más del 90 o más del 85 y Es peligroso. tampoco menores a 50. ¿Se Claro, entiende? está bien. Está endeudada también, 1,79. Sí, Y están todas endeudadas. están hasta la manija y COU no creo que tenga resultados. Mira, yo quiero que analices esta, porque yo estoy comprado hasta la manija, pero quiero que vos veas esta. Río. ¿Ves? Le ven un 1% de suba, según el descuento de flujo de caja. Coca-Cola es para cobrar dividendos, no sirve para nada, pero Sí, mira, Coca-Cola es el plazo fijo de la renta variable. claro, es para tenerla en Sí, cartera. Mirá Río Tinto, minera. Te la dije hace minera. rato. Según el Esa. descuento de flujo de caja, se va a ir a un 131%. Mirá, Ya, esta está subvaluada. Algo debe estar pasando actualmente que no la deja subir. Río. A ver. No, lo que pasa es que los commodities están bajando. Y sí, encima ahora en. Creo Mirá que qué belleza para comprarla. está como Alibaba, está divina. Claro, está divina. Pero lo que tiene de bueno es que en el último dividendo pagó $5.61 una acción que vale 67. Ah, nada, te pago, tiene un. Pero pará, Horrible. como yo compro en London 10 shares, Mm. cobré $56 de dividendo. Estás como querés. Así que, ¿sabes qué? Alto guiso, hermano. No, Olvidate. nada, te digo. Ya te dije cómo shortear el Merval en dólares o cómo Ya me comprar. dijiste Ahí tenés, cómo ganarme $56 por mes, todo tengo. tenés todo lo que quieren las guachas. Yo vengo acá y me llevo toda la info. Es terrible. No, acá tenés, te digo, ¿querés temas para video? ¿Me llamás? Listo. Lo único que decís, me lo dijo el nono inversor, síganos en Twitch toda la mañana. En el Twitch a la mañana, el tipo está ahí a full. Claro. Che, hay muchos me preguntan por Alibaba, creo que a Sergio también le preguntan. ¿Por qué compran a Alibaba? Y, o sea, el tema yo lo he explicado varias veces y lo he dicho varias veces, es una cuestión de chip que hay que cambiar, ¿no? O sea, todo el mundo pensando en Apple, pensando en Microsoft, pensando en Mercado Libre, en Tesla, siempre en las que están arriba y las que están subiendo, ¿no? Y nadie mira las que bajan. Las que bajan son las que tienen la oportunidad. De hecho, la semana pasada, no, hace como 15 días, no sé si escucharon hablar, seguro que sí. No sé vos, Sergio, pero los del chat seguro, el tema de PBU, el jueguito. ¿Lo Ujú. conoces? Sí, que ayer Bueno, murió. Que claro, ayer murió. un montón de amigos, a ver si tengo el audio por acá y se los hago escuchar. Un montón de amigos de mi infancia, primos, conocidos, todo el mundo. Se empezó a meter y me decían, no, pero con esto voy a sacar $500 por día y con este no sé qué, y te tenés que meter y no sé qué. Y yo le decía, muchacho,
Yo no me voy a meter ahí ni en pedo. No, ¿por qué? No, porque esto se va a fundir, esto va a desaparecer seguro. Y ahora me dice, no, pero ¿cómo vas a decir eso si va a salir el nuevo modo de no sé qué y no sé cuánto? Esto no va. Esto se cae. A ver si encuentro el audio. Espera, Tranquilo, yo acá estoy dame un viendo a ver segundo. si puedo cerrar la operación. Espera, lo tengo por acá el audio. Creo que es este, ¿eh? Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Pongan signo de admiración info, pongan signo de admiración curso. Tienen el curso gratis en YouTube. Análisis técnico, análisis fundamental, criptomonedas. Cristomoneda, a ver cómo van mis... O sea, estoy viendo este juego por todos lados, este grupo por todos lados, todo el mundo hablándolo. Yo si tuviese una inversión en PBU, vendo toda la mierda ya. Esto se lo mandé a un amigo hace 15 días. Por todos lados, yo tengo miles de grupos por todos lados, está todo el mundo hablando de lo mismo. O sea, yo si tuviese una inversión en PBU, yo vendo toda la mierda ya. Vendo toda la mierda. Por eso no estoy entrando, boludo. Yo tampoco soy boludo. Si veo que en un lugar hay guita y se pasa guita, entro. Pero como veo que está metiéndose todo el mundo, yo esta película ya la vi muchas veces, boludo. Yo perdí muchísima plata. Mucho más de lo que te puedas llegar a imaginar. Y aprendí, boludo. Yo aprendí muchísimo. Y esta película la vi muchas veces. Muchas veces. No sé qué va a pasar, nunca se sabe qué es lo que va a pasar, pero siempre pasa algo y el juego va a tener problemas y probablemente baje todo mucho. Ya sea, yo creo que va a venir por el lado de que va a haber una sobrepoblación de plantas y una sobreventa de PBUs y seguramente el PBU va a bajar mucho, las plantas van a bajar mucho y por ahí va a empezar el quilombo. Y vas a ver que van a pasar 4 o 5 meses de que nadie va a hablar de PBU, nadie va a decir nada de ello, hasta que los de PBU se den cuenta que, bueno, tienen que reactivar un poco el juego y no sé, van a poner algún tipo de quema o algún tipo de algo para que las plantas vuelvan a tener valor, que vuelva a subir el PBU y va a empezar a rendir todo de nuevo y ahí es donde todo el mundo va a querer volver a comprar cuando vos tenías que comprar cuando nadie la quería. Que ahí es donde seguramente voy a comprar yo si es que me gusta el jueguito, porque tengo que investigar un poquito más. Pero nada, o sea, tampoco te quiero impulsar a que vendas, boludo. Capaz que el juego rinde muy bien y te va muy bien y qué sé yo. Tampoco, no quiero sonar un gil, ¿entendés? Lo que quiero es que, nada, te quiero contar de mi experiencia, de cómo me fue a mí. Yo siempre que vi esta película de que todo el mundo se subía a algo, nunca terminó bien. Nunca, jamás terminó bien. Nunca. Entonces, nada, o sea, eso, te quiero llevar ese mensaje. Yo no te digo que vendas, es más, te recomiendo que te quedes. Y si eso ocurre, te sirve de aprendizaje, boludo. Te sirve para, no sé, para la próxima, cuando vuelva a ocurrir, ya te vas a acordar y vas a haber aprendido algo. Que bueno, a mí me tocó también pasar por eso. Eso se lo mandé hace 15 días a un amigo que estaba re manija con el PBU. Bueno, yo lo que dije cuando todo me dice, vos no jugás. Primero que no soy de los juegos. Y segundo, yo dije, digamos, es FOMO, chicos. Es FOMO. En algún momento es burbuja que va a caer. Me hacían analizar el PBU, qué sé yo. Yo de eso salgo porque, viste, no. A ver, las inversiones, por más que, a ver, Bitcoin tiene... Yo lo que busco es mayor capital de mercado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto tenía los PBU de mercado? No, y aparte a ver, yo esto también lo hablaba con mi viejo, porque mi viejo de a poco lo ayuda a intentar entender todo este mundo. Le cuesta un poco, pero yo lo trato de ayudar en eso. Y los precios, o sea, un precio de algo, por ejemplo, el precio de las acciones, siempre tiene que ir en relación a cómo le está yendo a la empresa. O sea, Apple no puede subir su precio ahora que está en $146 a $300 mañana. Para que eso ocurra, la empresa tiene que crecer en infraestructura, empleados, proyección, expectativas. Tiene que crecer en su ámbito empresarial para que la acción valga más. Claro. Si el precio sube solo y sube, y la empresa no hizo nada, o sea, no cambió nada, simplemente por una expectativa de algo que va a pasar, lo más probable es que corrija, porque no hay nada sustentable detrás de esa empresa para que el precio de la acción valga eso. Y eso es un poco lo que le pasó a PBU. PBU tuvo un crecimiento infernal, pero infernal, por un FOMO de los retails impresionante, y después el juego no lo pudo bancar. Y una vez más queda demostrado que si vos le regalás guita a la gente, o sea, vos agarrás y empezás a regalar, eso nunca termina bien. O sea, lo mismo nos pasa acá en Argentina. Bueno, es como que Axie Infinity de golpe y porrazo se ponga a regalar los bichitos. Y el juego se va a fundir. Si vos empezás a regalar el NFT con el cual farmeás la moneda, es como estar regalando monedas. Y si vos haces eso, vas a tener que cortar la emisión en algún momento. Es básico. Por eso yo creo que la gente de PBU no se asesoró bien, o no supo manejar la situación.
pero era a la vista que eso algo iba a pasar. De hecho, yo lo dije, o sea, se lo dije en el audio, o sea, yo creo que iba a haber una superpoblación de plantas, eso iba a generar una sobreventa de PBU y el PBU se iba a ir a la mierda, dicho y hecho. Estaba, no sé, $15 cuando le mandé el audio, está a 2. Claro, sí, no, a ver, yo, el tema de los jueguitos, yo dije, chicos, si quieren jugar para divertirse, háganlo, pero en cualquier momento eso explota. Sí, pero era Explota, cajón. era de cajón. Ayer, ¿sabés qué? A la noche estaba... Yo a veces a la noche me pongo a laburar, me pongo a investigar, contesto cosas, qué sé yo, y justo en Twitch me apareció un tal Rivan que juega a los Axi. Y, Sí, lo conozco. y tenía 6.000 personas. 6.000 personas. Y entonces Sí, sí. a un usuario, a un suscriptor, no sé, le compartió la pantalla porque el tipo, este Rivan, no sabe de análisis técnico. Sabe jugar, es gamer. Claro. Y el pibe que le mostraba la pantalla y todo, le puso una banda de bowling, que le dijo, sí, porque ahora el precio va a subir, que yo digo, si está en piso. Entonces yo lo empecé a bardear, le dije, no, flaco, eso se va a ir a la mierda. Y entonces le escribí por Instagram, yo dije, no, usa esta estrategia, te paso un indicador, no, cualquier cosa. Digamos, llama a alguien que sepa de análisis técnico, flaco. Está en el Sí, piso, no podés, se fue toda la mierda. sí. Y pasa que los propios fundamentos no podían con el juego. O sea, y la credibilidad. O sea, yo creo que literalmente el PBU. Hablo mucho del PBU por bueno, lo que pasó ayer, ¿no? El Sí. tema del PBU es literalmente es el gobierno argentino. Pareciera como si estuviera gobernado por el gobierno argentino. O sea, todos los días te cambian la regla del juego, todos los días había algo nuevo, todos los días cambiaban algo, regalaban guita, había inflación, o sea, todo mal. O sea, literalmente parecía que estaba gobernado por el gobierno argentino. No, Era bueno, terrible. era terrible. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que, qué sé yo, bueno, tanto vos como en tu canal y yo acá todos los días, lo que estamos tratando de hacer es educación financiera para que salgan del riesgo argentino. La gente es cabeza dura, ¿eh? Es cabeza Sí, dura. sí. Que tomen un poco de conciencia de qué hacer con la plata. Más que nada eso. O sea, salir un poco del plazo fijo, que sabemos que el plazo fijo es un invento argentino, simplemente es un negocio de los bancos, Sí, obvio. y empezar a preocuparse un poco por las finanzas de cada uno. De hecho, es lo que estoy tratando y buscando de hacer con los cursos que estoy grabando, que van a ser gratis. Mi idea es darle las herramientas de manera gratuita a todos, ya sea en análisis técnico, voy a hacer cursos de manejo de riesgo, voy a hacer cursos de psicología, de finanzas, voy a hacer cursos de todo de manera gratuita, y lo que quiero buscar es eso, que realmente la gente tome conciencia de qué hacer con la plata, que lamentablemente en el colegio eso no te lo enseñan, y está bueno saberlo. Sergio está todas las mañanas acá, yo siempre lo dije, y Sergio se manda un laburo bárbaro, todas las mañanas acá, estando con ustedes, enseñándoles trading de manera gratuita. Él no les cobra nada a ustedes por estar en este stream, donde hay Para gente que te nada. cobra $400 por verlo trader en vivo. Conozco gente que cobra $1000 por mostrarlo cómo trader en vivo. Y él lo hace acá gratis, así que la verdad, me parece que entre todos podemos armar una comunidad bastante grosa y realmente hacer una diferencia para que la gente tome conciencia de qué hacer con el dinero. Me parece que ese es el camino que tenemos que buscar. Ya, $1000. ¿Sabés que ayer estaba escuchando? Bueno, gracias, Agus. No, no, Ayer estaba escuchando uno. No, hay que aplaudir. gracias, gracias. Claro, es que la idea es ayudarse entre nosotros. Yo tradeo en vivo todas las mañanas, me pueden seguir. Bueno, hay 282 personas, seguramente vinieron gracias a Joven. Nosotros lo que hacemos es, tradeamos cripto. ¿Sabías que Bim Bom lo podés? Qué lindo que es ser shortero. Sí, lo puedes vincular a TradingView. Yo ya lo vinculé. Sí, lo vi en tu video, todavía no lo vinculé, lo tengo que hacer. No, es buenísimo. Tengo que ver tu video. Espera que termine el audio. Ok. Hiciste stream con. Ah, están hablando, perdón. Lo que yo hice, bueno, lo vinculamos. Lo único que no tiene, que yo ayer le pedí a Pam, y que vos también podés pedirle, es el trailing stop. Ok, sí, le voy a preguntar. El trailing stop, porque vos venís acá, estamos hablando de, por ejemplo, Solana, que estaban preguntando. Yo entré, ayer vi Solana, me gustó, Sol USDT. ¿Tá? Vengo acá, Bim Bom. Entonces yo, bueno, yo ya compré, bueno, yo igual invierto poca guita, no. En futuros yo trato de que pongan poca guita, ¿no? Metí una Está cuenta muy de bien. $500, me apalanco por 5, tranquilo. Y hago Muy swing. bien. Y aparte también concientizás el riesgo que conlleva el apalancamiento, que eso está muy bueno. Claro. Entonces yo lo pongo acá en vela de 15 minutos. Entonces ves, yo ya tengo acá comprado, ya tengo mi stop loss en verde.
Pero si yo pudiera tener el stop loss dinámico, el trailing stop, yo me olvido de esta operación. ¿Se entiende? Claro, ir ajustando manualmente, sí, es un bajón. No, es que viste, es un... Entonces, queremos el TCL en Bing Bong, queremos el TCL, así que también pedíselo y ¿sabes qué? Hacemos alta fiesta, porque ya por lo menos, ya, digamos, que lo hayan puesto, que funcione con TradingView, es genial. Es genial. Está bueno, no lo sabía. Es genial. Y no, además podés comprar desde acá, ¿ves? Pones compra, pum, Es divina. y comprar. Y después venís acá y venís, mirá esto. Solo Bing Bong. Tildás acá, sacás esto, Ah, y te pone todos los activos que tenés, nada, es divino. todos Me los encanta, activos. me encanta. Yo soy re fanático de estas boludeces, me encanta. No, bueno, nada. Así que te di tema para... Cuando Tengo no para hablar. cuando no sabés qué video hacer, llamame. Yo te Ya digo. está, yo llamo al nono y ya tengo todo. Claro, ya tenés data para hacer video. Chicos, los voy a dejar, me tengo que ir a Capital. Bueno, saludos. Esta semana no les prometo nada, porque hoy ya es jueves y mañana viernes ya se termina la semana. Pero la semana que viene me vengo más temprano, ponemos cámara y charlamos un poquito mejor. Cuando quieras. Me avisás un día antes y preparamos todo, avisamos por todas las redes. Dale. Quédense, no se vayan. Gracias, Agus. como No se siempre. vayan y sigan a Sergio, que está en stream todos los días. Seguramente hay muchos que vinieron de mi Instagram. Síganlo, está muy bueno lo que hace. Así que síganlo ahí. Y si tienen dudas también le pueden preguntar por el chat. Sergio lo responde todo. Chau a todos, chicos. Gracias por estar en el stream y gracias, Sergio, por invitarme. Te amo, joven. Chau. Gracias. Chau. Chau. Qué groso. Con nosotros, joven investor. Gracias. Gracias totales. Así que dale like, suscríbete al canal. Inversiones en el mundo, nuestra comunidad. Tenés que tener ganas de aprender y entrenar. Entre todos juntos nos vamos a ayudar.